Hola y bienvenidos a Resumen Podcast. Soy Mateo Hernández y prepárense porque hoy desglosamos las noticias más recientes sobre Brasil. En una revelación que ha conmocionado el panorama político brasileño, un general retirado, quien ocupó un alto cargo durante el gobierno de Jair Bolsonaro, ha confesado haber diseñado un plan para asesinar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. La trama, según las investigaciones, formaba parte de un complot mayor para anular los resultados electorales e impedir la transición de poder. La declaración, hecha ante autoridades en el marco de investigaciones sobre la intentona golpista de enero de 2023, destapa un nivel de radicalización dentro del núcleo militar que hasta ahora solo se sospechaba, pero no se había confirmado. ¿Qué motivó este plan? ¿Hasta dónde llegaban los vínculos entre militares de alta cúpula y la conspiración antidemocrática? ¿Y qué consecuencias podría tener esta confesión para Bolsonaro y sus aliados más cercanos? En esta edición especial, analizamos en profundidad los detalles de la confesión, el perfil del general, el contexto político de la época y los riesgos que esto representa para la institucionalidad brasileña. El general retirado Mário Fernández, ex jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia bajo el mandato de Bolsonaro, es la figura central de esta confesión. Su declaración fue realizada ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia del país, en el marco del juicio que investiga una presunta trama de golpismo orquestada desde el entorno del expresidente ultraderechista. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Fernández ocupaba el cargo de jefe sustituto en la Secretaría General de la Presidencia, un ministerio clave que funciona como el centro neurálgico del Poder Ejecutivo. Desde esa posición, se le señala como uno de los implicados en la conspiración para mantener a Bolsonaro en el poder. En una declaración jurada ante la Corte Suprema, Fernández confirmó el pasado mes de junio haber redactado el documento que detallaba el magnicidio. En el momento de los hechos, Luiz Inácio Lula da Silva ya ostentaba el cargo de presidente electo de Brasil tras haber derrotado a Bolsonaro en las elecciones de 2022 por un estrecho margen. Según el máximo tribunal, el plan frustrado buscaba precisamente impedir que Lula asumiera la presidencia. Sin embargo, el complot no se habría consumado, según se desprende del texto de la investigación, debido a la falta de adhesión y respaldo por parte del alto mando de las Fuerzas Armadas al plan de ruptura democrática propuesto por Bolsonaro y su círculo cercano. La Fiscalía ha bautizado el plan para asesinar a Lula como Puñal Verde y Amarillo. A pesar de admitir la autoría del texto, Mário Fernández afirmó que el documento era simplemente un estudio o una reflexión personal, y no una orden operativa. Describió el archivo digital que contenía el plan como un documento personal que, según su versión, imprimió en su domicilio. Declaró que tras leerlo en papel, procedió a destruirlo y aseguró que nunca lo difundió ni lo compartió con nadie. Esta versión es rebatida por la Fiscalía, que acusa a Fernández de haber llevado personalmente el plan a la residencia presidencial, el Palacio de la Alborada, en diciembre de 2022. Para sustentar esta acusación, la Fiscalía presentó como evidencia una fotografía que registra el ingreso del militar a la residencia presidencial en la fecha señalada. Según los investigadores, ese mismo día, Bolsonaro recibió otro documento clave, un borrador de decreto que contemplaba medidas drásticas como la anulación de las elecciones y la detención de altas autoridades. El plan Puñal Verde y Amarillo, que supuestamente se ejecutaría tras la anulación de los comicios y antes de la fecha de investidura, no solo tenía a Lula como objetivo, proyectaba matar también al entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin y el juez supremo del tribunal Alexander de Moraes, que actúa como magistrado relator del caso y ha sido una figura central en las investigaciones contra Bolsonaro y sus aliados. La semana pasada, la Fiscalía General pidió la condena de Bolsonaro por su participación en la trama golpista. De ser hallado culpable, el expresidente podría enfrentar, además de penas de prisión, una inhabilitación política que le impediría ocupar cargos públicos. Junto con Bolsonaro, al menos 3 de sus antiguos colaboradores más cercanos están siendo enjuiciados por los mismos hechos. En el contexto político brasileño, el término ultraderechista se asocia a la ideología de Jair Bolsonaro, caracterizada por un fuerte nacionalismo, conservadurismo social, defensa de la dictadura militar 1964-1985 y una retórica confrontacional contra las instituciones democráticas y los opositores políticos. Quiero saber qué piensas, así que comenta. Y si te gusta nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo análisis. Nos vemos en el próximo resumen.